Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Los gángsters representan un aspecto único del mundo criminal, han dejado una huella indeleble en la historia y la cultura popular. Desde los días de la era de la prohibición hasta la actualidad, la figura del gángster ha evolucionado pero ha mantenido su aura de peligro y poder. Estos individuos son más que simples criminales, son símbolos de un estilo de vida que desafía las normas sociales y despierta una mezcla de emociones en quienes los observan desde lejos. Al Capone, también conocido como Scarface, cara cortada, es uno de los gángsteres más icónicos de la historia criminal estadounidense durante la era de la prohibición. Su reinado como jefe del crimen organizado en Chicago lo convirtió en una figura legendaria, y algunas historias sobre él revelan aspectos tanto fascinantes como inusuales de su vida. Una de las historias más inusuales sobre Al Capone tiene que ver con su pasión por el jazz y la música. Aunque era conocido por su brutalidad y control sobre el crimen en Chicago, Capone tenía un lado más suave y disfrutaba de la música. Organizaba fiestas y eventos extravagantes en sus clubes nocturnos, donde invitaba a artistas de jazz de renombre para actuar. Se decía que prefería el jazz suave y melódico. Otra historia peculiar sobre Capone es su relación con su hermano Ralph, quien trabajó como agente de la ley. Ralph Capone, apodado Battles, Botellas, trabajó como contador del Capone y luego se convirtió en su representante. Ralph tenía una reputación más tranquila y respetada en comparación con su hermano. Se cuenta que el Capone tenía un amor especial por los helados. Se dice que en su estancia en la prisión de Alcatraz, organizaba partidos de softball para los reclusos y a menudo repartía helados como premio para el equipo ganador. John Dillinger fue otro gángster famoso durante la era de la depresión en Estados Unidos, conocido por sus robos de bancos audaces y su habilidad para evadir la captura durante un periodo prolongado. Una de las historias más inusuales relacionadas con John Dillinger ocurrió en marzo de 1934, cuando fue arrestado en Tucson, Arizona, por agentes del Departamento de Investigación de Oklahoma. Dillinger logró escapar de la cárcel de la comisaría de Tucson utilizando un arma tallada en madera que había sido pintada de negro con alquitrán y que él había escondido en su celda. Esta pistola tallada fue lo suficientemente convincente como para que los guardias de la prisión no notaran la diferencia cuando Dillinger los apuntó y exigió su liberación. Después de su escape, Dillinger se embarcó en una serie de robos y evadió la captura durante varios meses más. Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más infames de la historia, también tiene historias inusuales que destacan su impacto en la sociedad y su estilo de vida extravagante. Durante su apogeo como el líder del cartel de Medellín en Colombia, Pablo Escobar tenía una riqueza tan inmensa que a menudo enfrentaba desafíos inusuales para ocultar su dinero. Una de las anécdotas más peculiares es la historia de cómo Escobar escondió grandes sumas de dinero en lugares poco convencionales. Se cuenta que Escobar enterró tanto dinero en efectivo en distintos lugares, como en campos, paredes y escondites secretos, que una parte considerable de sus activos permaneció enterrada y nunca fue recuperada. La vasta cantidad de dinero que manejaba lo llevó a tomar medidas extremas para proteger sus riquezas. Una de las historias más conocidas es sobre un hipopótamo llamado Pepe, que pertenecía a la colección privada de animales exóticos de Escobar en su lujosa finca en Hacienda Nápoles. Después de la muerte de Escobar, los animales de su finca fueron transferidos a zoológicos, pero los hipopótamos se quedaron atrás. Con el tiempo, los hipopótamos se reprodujeron y se establecieron en el río Magdalena y sus alrededores, creando una población de hipopótamos salvajes en Colombia que continúa siendo un legado curioso de la era de Escobar. Meyer Lansky fue un influyente gángster judío estadounidense durante la era de la prohibición y más allá. No era tan conocido públicamente como Al Capone o John Dillinger. Lansky fue una figura clave en el mundo del crimen organizado y las operaciones financieras ilegales. Nació en 1902 en Bielorrusia y emigró a Estados Unidos con su familia cuando era niño. Durante la era de la prohibición, Lansky se involucró en actividades delictivas, especialmente en el juego y el contrabando de alcohol. Fue uno de los principales arquitectos de lo que se conocería como el Sindicato Nacional del Crimen, una alianza de diversas organizaciones criminales que trabajaban juntas en actividades ilegales como el juego, la extorsión y el tráfico de drogas. Una historia interesante sobre Meyer Lansky involucra su papel en el mundo del juego y los casinos.
Lansky fue un pionero en la operación de casinos y negocios de apuestas en Estados Unidos y en el extranjero. Durante la década de 1940 y 1950, fue uno de los principales inversores en casinos en Cuba, especialmente en La Habana. Su influencia en la industria del juego no se limitó a Cuba. Una de las historias más notables sobre Lansky se refiere a su relación con la ciudad de Las Vegas. Lansky no era propietario directo de ningún casino en Las Vegas, pero se le atribuye haber tenido una influencia significativa en el desarrollo de la industria del juego en esa ciudad. Se dice que Lansky proporcionó fondos y asesoramiento a varios empresarios y propietarios de casinos en Las Vegas, ayudándoles a financiar y administrar sus operaciones de juego. Lucky Luciano, cuyo nombre real era Salvatore Luccheinia, fue uno de los gángsteres más influyentes en la historia del crimen organizado en Estados Unidos. Nacido en 1897 en Sicilia, Italia, Luciano emigró a Estados Unidos con su familia y se convirtió en una figura destacada en el mundo del crimen durante la era de la Prohibición y más allá. Fue uno de los principales arquitectos de la organización criminal conocida como la Comisión, una alianza de familias mafiosas que coordinaban las actividades delictivas en Estados Unidos. Luciano se destacó por reorganizar la estructura del crimen organizado en Nueva York y establecer un sistema de control más eficiente sobre las actividades ilegales, incluido el juego, la extorsión y la prostitución. Una historia fascinante sobre Lucky Luciano es su papel en la Segunda Guerra Mundial y su colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Durante la guerra, Luciano ofreció sus conexiones con el puerto de Nueva York y su influencia sobre el sindicato de estibadores para ayudar en la seguridad portuaria y la vigilancia contra posibles actividades saboteadoras de enemigos extranjeros. A cambio de su cooperación, Luciano buscó beneficios penitenciarios y la posibilidad de ser liberado de la prisión. En 1946, fue liberado de la cárcel y deportado a Italia, donde continuó ejerciendo influencia sobre el crimen organizado en Estados Unidos a través de sus conexiones y asociaciones. Frank Lucas fue un gángster y traficante de drogas estadounidense que se convirtió en una figura prominente en el mundo del narcotráfico durante la década de 1960 y 1970. Su vida y actividades criminales inspiraron la película American Gangster, protagonizada por Denzel Washington. Frank Lucas nació en 1930 en La Grange, Carolina del Norte. Se trasladó a Harlem, Nueva York, donde construyó un vasto imperio de drogas durante la época en que la heroína estaba en auge en Estados Unidos. Lucas se destacó por establecer una cadena de suministro directa desde el sudeste asiático, particularmente desde Tailandia, importando heroína de alta calidad en cantidades masivas a Estados Unidos. Una de las características más inusuales de la operación de Frank Lucas fue su innovadora estrategia para el transporte y distribución de drogas. En lugar de depender de los canales tradicionales de narcotráfico controlados por la mafia italiana, Lucas estableció conexiones directas con productores en Asia y organizó un sistema logístico altamente eficiente para contrabandear heroína a través de militares estadounidenses en Vietnam, ocultándola en ataúdes de soldados muertos para el transporte a Estados Unidos. El imperio de Frank Lucas llegó a ser tan vasto y rentable que desafiaba la hegemonía de la mafia tradicional en Nueva York. Lucas se convirtió en una figura influyente en el bajo mundo criminal y acumuló una enorme riqueza y poder, viviendo una vida ostentosa y llamativa. La carrera criminal de Frank Lucas llegó a su fin en 1975, cuando fue arrestado por agentes federales. Fue condenado por tráfico de drogas y pasó varios años en prisión antes de cooperar con las autoridades y proporcionar información valiosa que llevó al arresto de otros traficantes. Después de cumplir su condena, Lucas vivió una vida más tranquila y se convirtió en un orador motivacional, compartiendo su experiencia y advertencias sobre los peligros del narcotráfico. Joaquín "El Chapo" Guzmán es un narcotraficante mexicano que se convirtió en uno de los líderes más poderosos y conocidos del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes y peligrosas del mundo. Joaquín Guzmán se unió al Cártel de Sinaloa en la década de 1980 y rápidamente ascendió en las filas debido a su astucia y brutalidad. Su apodo, "El Chapo", significa "el corto", en referencia a su baja estatura. Bajo el liderazgo de Guzmán, el Cártel de Sinaloa se convirtió en una potencia mundial en el tráfico de drogas, contrabandeando grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas y otras drogas hacia Estados Unidos y otros países. Guzmán era conocido por su ingenio para evadir la captura,
utilizando túneles secretos, elaboradas redes de corrupción y una habilidad para eludir a las autoridades. El Chapo Guzmán se hizo famoso por sus escapes espectaculares de prisiones mexicanas de alta seguridad. En 2001, escapó de la prisión de Puente Grande en un carrito de lavandería. Fue recapturado en 2014 pero logró escapar nuevamente en 2015 a través de un túnel construido bajo su celda. Después de su segunda recaptura en 2016, Joaquín Guzmán fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos relacionados con el crimen organizado. En 2019, fue declarado culpable en un juicio en Nueva York y condenado a cadena perpetua más 30 años. Mickey Cohen fue un gángster estadounidense prominente durante la era de la Prohibición, conocido por su participación en el crimen organizado en Los Ángeles. Una historia interesante y algo inusual sobre Mickey Cohen es su intento de convertirse en boxeador profesional. Cohen era un hombre ambicioso y tenía aspiraciones de destacar en el boxeo. En su juventud, entrenó como boxeador y llegó a competir en varios combates como amateur. Sus sueños de convertirse en un boxeador exitoso se vieron frustrados cuando perdió un ojo debido a una pelea callejera. Después de este incidente, Cohen se alejó del boxeo y se involucró más profundamente en el crimen organizado, ascendiendo en las filas de la mafia judía y estableciéndose como uno de los principales gángsteres en Los Ángeles. Charles Lucky Luciano fue uno de los gángsteres más influyentes de la historia del crimen organizado en Estados Unidos. En la década de 1930, Luciano desempeñó un papel fundamental en la organización del crimen organizado en Nueva York. Buscando establecer un sistema más estructurado y rentable, propuso la formación de la comisión, que reuniría a los principales líderes de las familias criminales para resolver disputas, coordinar actividades y evitar conflictos innecesarios. Este movimiento no solo ayudó a consolidar el control de la mafia en Estados Unidos, sino que también sentó las bases para una gestión más racionalizada y empresarial de las actividades del crimen organizado. Luciano fue encarcelado en la década de 1930 debido a cargos de proxenetismo, pero su influencia perduró en la estructura de la mafia. Griselda Blanco, conocida como la «reina de la cocaína», fue una figura prominentemente infame en el mundo del narcotráfico durante las décadas de 1970 y 1980. Su historia está llena de eventos impactantes y controvertidos que la convirtieron en una de las criminales más notorias de su tiempo. Una historia inusual sobre Griselda Blanco es su habilidad para innovar en el tráfico de drogas y su brutalidad en el negocio. Se le atribuye la introducción de métodos extremadamente violentos para mantener el control en el mundo del narcotráfico. Una de las tácticas más notorias de Blanco fue la creación del mototaxi o sicariato en moto, que consistía en asesinatos a sangre fría perpetrados por motociclistas en las calles de Medellín, Colombia. Griselda Blanco también era conocida por su crueldad y falta de escrúpulos. Se rumorea que ordenó la muerte de cientos de personas, incluidos rivales, asociados y aquellos que consideraba una amenaza para su imperio criminal. Su apodo, la Viuda Negra, refleja su reputación de ser una mujer implacable en el mundo de la delincuencia. Griselda Blanco fue una figura controversial debido a su papel en la propagación del tráfico de drogas en Estados Unidos. Fue arrestada en múltiples ocasiones y finalmente condenada en 1985 por cargos relacionados con narcotráfico. Pasó varios años en prisión. Su legado como una de las mujeres más influyentes en el mundo del crimen organizado continúa siendo parte de la historia del narcotráfico. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.